seas tú. Soberano, aleluya, Dios omnipotente, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, oh sí, Señor Jesús. Gracias, Señor. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Ante ti, Señor, nos postramos en esta mañana, Padre Celestial, para confesar nuestros pecados. Porque en esta semana, Señor, te hemos ofendido, Señor, de muchas maneras, con el pensamiento, con las palabras, con las actitudes, con el carácter, con lo que hemos hecho o quizás con lo que hemos dejado de hacer. Señor, y esta mañana delante de ti, Señor, reconocemos nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor. Imploramos, Señor, que tú nos perdones. Imploramos, Señor, que tú, Señor, hagas esa obra especial en nosotros, Señor, y que sigas trabajando, Señor, en nuestras vidas, trabajando en mi vida, Señor. Dígale, Señor, moldea mi vida cada día y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Oh sí, Padre, gracias porque tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Y gracias por trabajar en mí, y gracias porque esa buena obra que un día comenzaste en mí, cada día la sigues perfeccionando. Que yo tenga ese corazón dispuesto para dejarse enseñar, dejarse corregir, dejarse guiar, dejarse instruir por ti, corazón de discípulo. Te pido, Señor, que en esta mañana me ilumines con tu santa palabra, Señor. Esa palabra que has preparado, Señor, llegue a mi vida, a mi corazón, Señor, y traiga, Señor, haga todo aquello para la cual tú la envías en esta mañana. Sea tocando nuestras vidas y transformándonos, Señor, y estemos muy receptivos a tu voz, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Honra y gloria a nuestro Dios. Invito a los niños que vayan a su iglesia infantil para que sean enseñados conforme a la palabra. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. El salmista David dijo: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y es una bendición estar aquí en la casa de Dios. Amén. Así que les invito a que reflexionemos en esta serie de estudio bíblico que hemos titulado Los decretos eternos de Dios, que están fundamentados en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios. Hace 8 días iniciábamos la serie y hoy estamos en el segundo tema sobre esta serie de enseñanza llamado Los decretos eternos de Dios. Si está tomando nota, quiero explicarles brevemente lo que significa
hablar del decreto de Dios. El decreto de Dios es una palabra que hace parte de la riqueza teológica de la Iglesia reformada. Y entendemos por decreto aquellos propósitos que el Señor ha establecido para su pueblo. Entendemos por decreto la voluntad perfecta de Dios. Entendemos por decreto el designio de Dios para nuestras vidas y para todo lo creado. Concebimos nosotros, los cristianos reformados, a un Dios que es soberano, que está por encima de todas las cosas y que nada se mueve sin su perfecta voluntad. ¿Cuántos pueden creer lo que así es? Y a partir de ese decreto de Dios, entendemos que Dios obra en nuestras vidas por misericordia, por amor. Y podemos entender entonces que su vida y mi vida, en la soberanía de Dios, tiene un propósito. Y ese propósito de Dios implica que nada de lo que pasa a nuestro alrededor, escuche bien eso, se sale de los propósitos establecidos por Dios para con nosotros, porque entendemos que Dios gobierna sobre todo y aceptamos su perfecta voluntad en toda circunstancia. No importa las cosas que usted pueda estar pasando, Dios es soberano y tiene un propósito de bendición para su vida, y eso nos ayuda a sostenernos. Esta segunda tema de la serie Decretos de Dios se titula El llamado de gloria para los hijos de Dios. El llamado de gloria para los hijos de Dios, y está fundamentado en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 15 al 23, lectura que iniciamos al comienzo del servicio. Y vamos a mirar que esta es una oración. El versículo 15 al 23 es una oración que el apóstol Pablo ha realizado sobre la iglesia en Éfeso. Pero más que una oración, es una oración llena del contenido de quienes somos nosotros en Cristo. Ahora, Pablo utiliza mucho el mensaje de estar en Cristo. Consecuentemente, cuando él escribe para referirse a la posición de un cristiano, habla en Cristo. Geográficamente, Pablo inclusive cuando dice dónde está escribiendo una carta, caso Efesios, él dice escribiendo a la iglesia de los fieles que están en Éfeso en Cristo. O sea, para Pablo una realidad de su situación es que está en Cristo. Ahora, esa palabra en Cristo quiero dejarla ahí subrayada en esta mañana. En Cristo. Usted está en Cristo. Su hogar está en Cristo. Su salud está en Cristo. Su economía está en Cristo. Su salud emocional está en Cristo. Sus hijos están en Cristo. La iglesia está en Cristo. Colombia está en Cristo. Girardot está en Cristo. En Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Ahora, el primer versículo, el versículo 15, nos va a hablar de la característica del cristiano en su madurez. Ahora, cuando hablamos de madurez, estamos hablando de un cristiano que está fundamentado, que ha colocado su mirada en el Señor y que tiene la madurez suficiente para entender que nada le va a mover de la esperanza y la convicción que tiene en Dios. Cuando hablamos de madurez, estamos reflexionando también sobre la solidez de nuestra fe. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando de la constancia y la fortaleza que nos sostiene. ¿Sabe? La madurez del cristiano, Pablo la ve relacionada en dos direcciones. Dice el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, y miren lo que agrega, en el Señor Jesús.
la oración de Pablo y la descripción de la fe de los cristianos la ve en Cristo. Dice la fe que tienen puesta en Cristo. Y lo segundo es en vuestro amor para con todos los santos. Ahora, cuando usted lee este versículo 15, ve la petición de Pablo, y una va direccionada hacia Dios y otra va direccionada hacia el prójimo. La fe va direccionada hacia Dios, vertical, y el amor va direccionado hacia el prójimo. Quiere decir que un cristiano maduro es una persona que ha puesto su fe, su convicción y su esperanza en el Señor Jesús. Pero un cristiano maduro de igual manera es alguien que puede vivir y compartir con aquella persona que está al lado. Ahora, déjenme reflexionar brevemente sobre la fe. La fe, desde una lectura bíblica, es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo, adelantándome un poco, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice que la fe es puesta por el Señor en nuestro corazón. Dice que nadie se salva por obras, nadie se salva por lo que hace, sino que se salva por medio de la fe. Pero para referirse a la fe, que es la fe de convicción en el Señor, escuche bien esto, Pablo acentúa que no es cosa nuestra. O sea, la fe que usted tiene en el Señor no es suya. El Espíritu Santo colocó en su corazón la fe para que usted crea en el Señor. Es decir, nosotros, Pablo lo vamos a ver dentro de 8 días en esta serie de temas, decreto eterno de Dios. Dice que espiritualmente usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor, a esa vida que estaba insensible a la presencia de Él, le dio fe. Entonces, la fe que usted tiene en el Señor es porque Dios la ha colocado. Es un milagro de Dios en nuestras vidas. Pero la segunda característica de la fe es que la fe nos hace leer la vida desde la palabra de Dios. La fe nos permite observar todo lo que pasa a nuestro alrededor desde la seguridad que Dios nos direcciona. Entonces, por fe andamos, no por vista, dice la palabra del Señor. Usted no anda por vista. Y Pablo, al hablar de que andamos por fe y no por vista, está diciendo que un cristiano que ha sido transformado en su espíritu empieza a ver la vida en la esperanza de Dios y no por las circunstancias que suceden. Y curiosamente, una de las características de una persona inmadura en su fe es que depende mucho de las circunstancias para serle fiel a Dios. Si él tiene trabajo, está bendecido, pero si no tiene trabajo, cree que Dios lo olvidó. Si las cosas están marchando bien en su casa, se siente bendecido, pero si hay problemas en su casa, siente que Dios le olvidó. Si tiene dinero, siente que está bendecido, pero si no, entonces piensa que Dios le olvidó. O sea, depende mucho de las circunstancias que esté viviendo para decir que tiene fidelidad a Dios. El Señor lo advirtió con la parábola del sembrador, cuando dijo que la semilla caía en tipos de terreno, y muchos de los terrenos donde la palabra fue infructuosa fue o los afanes de la vida, o las pruebas de la vida, o las circunstancias de la vida le arrebatan la fe a las personas. Entonces Pablo está hablando de la madurez cristiana y dice, es una madurez que hace ver la vida como lo promete la palabra. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, un cristiano reformado es un cristiano que lee la vida desde la palabra de Dios. Ve la vida desde lo que Dios manda en su palabra. Y aunque ciertamente vive circunstancias, está convencido que Dios tiene el propósito en cada situación. Dios tiene un propósito de bendición. Diga conmigo, Dios tiene un propósito de bendición. Lo segundo en el versículo 15 es que Pablo relaciona la madurez hacia el amor al prójimo, el poder amar al prójimo. Y eso significa que la manera de ver a nuestro hermano está directamente relacionada con la madurez espiritual.
Hago énfasis y repito esta frase: la madurez del cristiano está directamente relacionada en la manera que usted ve a su hermano. Y déjeme explicarle lo que Pablo quiere enseñarnos. Porque como decía un escritor, la ausencia de amor del cristiano hacia su hermano es la ausencia de no experimentar el amor de Cristo en su vida. O sea, cuando usted no puede amar, cuando usted no puede tolerar, cuando usted no puede respetar, cuando usted no puede ser vinculante y dialogante con su hermano, cuando usted no puede pasar a su hermano, es porque usted no ha experimentado lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Están conmigo? Recuerda la parábola de aquel hombre que le debía tanto dinero al rey que no tenía cómo pagarle, y el rey había determinado embargarle, tomándolo a él, a su esposa y a sus hijos como esclavo. Y este hombre se quebrantó delante del rey, llorando le pidió que tuviera misericordia de él, y el rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. ¿Recuerdan esa parábola? Y luego dice la Biblia que este hombre sale y encuentra a un prójimo que le debía una mínima parte, y lo cogió del cuello y lo ahorcaba, y él le decía: ten misericordia de mí, yo te lo pagaré. Y él lo ahorcaba por una mínima cuantía, y los siervos del rey en aquella parábola ven esta injusticia y ven y le cuentan al rey, y el rey, enojado, lo vuelve a traer y le dice: hombre, toda aquella deuda te perdoné porque tuve de ti misericordia. ¿Cómo no podías tener misericordia de tu hermano? O sea, el amor hacia el prójimo se ve representado en lo que Dios ha hecho en mi vida. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántos en esta mañana dicen: Dios me ha perdonado mucho? De tal manera que si Dios le ha perdonado mucho, usted tiene que amar a su hermano. Ahora, ciertamente no siempre se puede amar como quisiéramos, ¿no? Hay personas que son difíciles para amar, hay personas que son difíciles para tratar, hay personas que son difíciles, pero eso no significa que usted va a guardar en su corazón bronca hacia el hermano. No puede ser, no se admite desde la madurez cristiana que usted o yo tengamos odio hacia un hermano, tengamos fastidio a un hermano. ¿Sabe que a veces uno mira a personas que les cuesta aceptar a un hermano porque el hermano es distinto a usted y le mueve sus entrañas en el sentido de que lo desacomoda emocionalmente? No, aprendamos a mirar a aquella persona, aprendamos a mirar aún las circunstancias adversas desde lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que ustedes son muy amados por Dios? Por cuanto Dios le ama tanto, usted tiene que amar a su hermano. Luego de dejar claro esto, en versículo 15, en el verso 16, Pablo habla de una madurez basada en su vida devocional. Vea el verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, todos nosotros estamos llamados a orar para sostener nuestra vida espiritual. Todos estamos llamados a sostener una vida espiritual basada y alimentada en la comunión con Dios. Y para alimentar mi vida espiritual necesariamente tengo que hablar con Dios. Yo no puedo ser un cristiano sin oración. Un cristiano sin oración pronto se va a ver seco en el desierto, sin esperanza alguna. Pero también es más cierto, y esto es lo que quiero hacer énfasis, en que en la mayoría de los casos las oraciones nuestras son egocéntricas. Y cuando me refiero al término egocéntrico, me estoy refiriendo a que en la mayoría de los casos nuestras oraciones están centradas en nuestras necesidades, en nuestras peticiones. O sea, tenemos una profunda intimidad con el Señor para pedir por nosotros, para pedir por la salud, para pedir por el trabajo, para pedir por los hijos, para pedir por los negocios, para pedir por sanidad, para pedir por las cosas nuestras y el bienestar nuestro. Y casi siempre, a manera de reflexión, nuestras oraciones están centradas en nosotros o en nuestra familia. Ayunamos por nuestra familia, oramos por nuestra familia, colocamos delante de Dios las necesidades nuestras. Pero si usted se fija en el verso 16, el apóstol Pablo está hablando de una oración no centrada en él, y no significa que Pablo no tuviese necesidades.
No quiere decir que Pablo no tuviera que trabajar, que no tuviera necesidades que cubrir. No, era un ser humano tal cual como usted y yo. Pero lo que nos quiere mostrar el versículo 16 es que Pablo tiene un corazón sacerdotal, porque cuando usted ora por su prójimo, cuando usted ora por su hermano, cuando usted ora por su amigo, es un corazón sacerdotal. Y viene la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted, su oración ocupó gran tiempo en colocar delante del Señor las necesidades de su iglesia, las necesidades de los hermanos, las necesidades de aquellas personas que usted por alguna razón sabe que están pasando desiertos en su vida espiritual? ¿Alguna vez ha colocado delante de Dios, como si fuera una petición suya, la salud de un hermano, la necesidad de un hermano que está pasando crisis económica, que está sin trabajo, o ha levantado algún clamor por aquella persona que antes estaba con usted y ahora se alejó de la fe? ¿Ha levantado un clamor sacerdotal por él? Pues Pablo en el verso 16 nos recuerda que tenemos que aprender a orar los unos por los otros. Tenemos que aprender a orar los unos por los otros. Cuando usted viene a la iglesia, tenemos que aprender a desarrollar una mente de cuerpo y orar por los otros. Y esto me lleva a esta reflexión: cuando usted se ocupa en orar por las necesidades de los demás, el Señor se ocupa de sus necesidades. Repito, cuando usted se ocupa en orar por las necesidades de su prójimo, Dios se ocupa de sus necesidades. Cuando usted está orando por el hogar de un hermano que usted sabe por ABC que tiene una lucha, Dios se ocupa en bendecir y fortalecer su hogar. Cuando usted ora por la necesidad de salud de un hermano, Dios se ocupa en guardar su familia de toda enfermedad. Cuando usted se levanta y clama por un hermano que está desempleado y usted clama a Dios por él, Dios se ocupa para que no falte la provisión y el trabajo en su casa. Cuando usted se levanta a clamar por alguien que está desanimado espiritualmente, Dios se ocupa en fortalecer su fe para que su fe nunca falte. Cuando yo me ocupo en orar por los demás sacerdotalmente, Dios se ocupa en bendecir mi vida, porque Dios cuida a los que buscan de su nombre. Ahora, estos primeros dos versículos nos hablan de madurez, pero ahora del versículo 17 en adelante, Pablo va a tener una petición específica delante de Dios. Es una oración centrada hacia la iglesia, es una petición centrada hacia la iglesia. ¿Y cuál es la petición que Pablo le hace al Señor Jesús, iniciando en el verso 17? Lea conmigo, por favor, el versículo 17 y miremos la petición que el apóstol va a realizar delante de nuestro Señor Jesús. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que empieza a pedir Pablo? ¿Qué le pide al Señor? Que el Señor le conceda a la iglesia sabiduría y conocimiento de quién es Dios. Ahora, ¿no le llama la atención esta petición? La sabiduría que la iglesia necesita para conocer quién es Dios. Proverbio dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Pero sin duda, entender quién es Dios, conocer quién es usted en Dios, es una de las llamados de la necesidad y de la madurez espiritual. Saber quiénes somos en el Señor. El versículo 17, la parte final, habla claramente de esto y afirma, dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación es una palabra, correr el velo, para que se nos quite el velo, para que podamos conocer, tener conocimiento de Él. ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Quién es usted en Dios? ¿Cuál es su posición en Dios? ¿Cuál es su realidad en Dios? ¿En qué puede usted estar seguro al creer en el Señor? Este versículo 17 es la introducción de una petición profunda que Pablo nos habla de los decretos eternos de Dios para su vida y para mi vida.
Y mire lo primero que va a pedirle en el versículo 18. Él ya le pidió revelación a Dios, pero lea el verso 18. Esa revelación significa que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para que nos dé qué? Entendimiento. Para que usted y yo tengamos entendimiento, para que sepáis, para saber, para conocer, para vivir cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo habla, mire, la iglesia necesita conocer la esperanza de nuestro llamado. La iglesia necesita conocer a qué nos ha llamado el Señor. Y eso significa una revelación a nuestro espíritu. La palabra esperanza en el griego viene de una raíz que se llama elpo. Y elpo significa gozo, alegría, expectante de algo que ya tenemos. O sea, la esperanza de saber a lo que usted ha sido llamada y llamado. Y déjeme explicarle esto en breves palabras. El Señor no le llamó para estar simplemente viniendo a la iglesia. No, hay algo más grande que el llamado de congregarnos para adorar. El llamado de Dios es una esperanza que transforma su vida, que usted se ubica en Cristo para saber lo que ya el Señor ha hecho en su vida y que usted tiene como herencia. Cuando Moisés empezó a desarrollar su ministerio, un día el Señor le dijo: cosas tremendas haré contigo. ¿Sabe cuál es la esperanza de su llamado? Que cosas tremendas Dios va a hacer con su vida, conforme al propósito de su gloria. Y ese es un decreto eterno de Dios. Hay una manifestación de Dios, hay cosas tremendas que Dios va a hacer en su vida. ¿Y por qué Dios va a hacer cosas tremendas en su vida? Verso 19 al 21. ¿Cuál es el fundamento de que usted puede decir cosas tremendas Dios va a hacer conmigo? ¿Cómo puede usted salir en esta mañana de esta enseñanza para ir a su casa y toda esta semana y dejar sembrado en su corazón una seguridad, una esperanza viva que cosas tremendas Dios va a hacer en su vida? ¿Cuál es esa convicción? Verso 19 al 21. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? ¿En dónde operó? En Cristo. ¿Y cuál fue ese poder de la fuerza de Dios? Que lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales. Y Cristo está sentado en lugares celestiales, verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 19 al 21, Pablo está orando a Dios y le está diciendo: Señor, que la iglesia en Éfeso, y en este caso que la iglesia presbiteriana en Girardot, entienda la manifestación de tu poder. ¿Y cuál es el poder manifiesto de la gloria de Dios? ¿Cuál es el poder? Verso 19 habla del poder que operó en Jesús. ¿Y cuál fue el poder que operó en Jesús? Verso 20, que Cristo fue resucitado de los muertos. Y que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Y que Cristo está por encima de todo nombre, de toda figura humana o institución. Cristo es el Señor absoluto de todo. Y eso es poder de Dios. Un coro antiguo que tarareábamos y que tiene un mensaje fundamentado en lo que predicó la iglesia. Ese coro dice:
Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que venció. ¿Sabe? La iglesia primitiva predicó la victoria de Jesús en la cruz. Los apóstoles predicaron la victoria de Jesús en la cruz. Los apóstoles declararon que la muerte no pudo retener a Jesús. Los apóstoles declararon que la cruz no pudo retener al autor de la vida. Los apóstoles declararon que la tumba, el sepulcro, quedó vacío. Pero los apóstoles no solamente declararon que Jesús resucitó de los muertos, sino que declararon que Jesús subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ellos proclaman el poder y la gloria del Señor. Por eso cuando usted lee el versículo 20 al 21, surgen estas frases: el poder de su fuerza, la manifestación de la resurrección, sentándose a la diestra de Dios por encima de todo principado, autoridad y señorío. Y todas estas declaraciones lo que hace es centrar la victoria de Jesús. Jesús es el Señor de toda la creación y el Señor de la iglesia. O sea, Cristo, nuestro Señor y Salvador, venció la muerte, resucitó y está a la diestra del Padre. Es el Señor de todo y es el Señor de la iglesia. Es el Señor de la iglesia, repito. Él es el Señor de la iglesia. Y usted en Cristo, Pablo habla en Cristo está en Cristo el Señor de toda la creación. En Cristo el Señor que está por encima de la muerte. En Cristo, vuelvo a mencionar, el que está por encima de la enfermedad. En Cristo el que está por encima de cualquier duda. En Cristo el que está por encima de cualquier tormento. En Cristo nosotros estamos en Cristo, en el victorioso, en el Señor, en el dueño de todas las cosas. Y si eso lo tenemos en el corazón, entonces ahora comprendemos la posición que tenemos en Jesús. ¿Cuál es la posición de un cristiano en Jesús? Verso 22 y 23, con el cual vamos concluyendo. ¿Qué dice el verso 22 y 23? Léalo por favor conmigo. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es cabeza. Jesucristo es el Señor. Nada está por encima de nuestro Señor. Nada gobierna por encima de nuestro Señor. Nada es más poderoso que nuestro Señor. Y entonces esa autoridad, esa gloria, ese poder, ese señorío que tiene nuestro Señor Jesucristo, tiene un propósito. Tiene un propósito. Y déjeme hacer este paralelo. Cuando usted tiene unos hijos, usted trabaja abnegadamente para que sus hijos salgan adelante. Hay un momento en la vida de un padre que los sueños y las coronas se centran en sus hijos. Si quiere trabajar, está pensando en bendecir a sus hijos. Si quiere surgir en algo, está pensando en que eso le ayude como plataforma de despegue a sus hijos. Si quiere alcanzar un logro, es para bendecir a sus hijos. Hay un momento en la vida que usted no es que deje de ser, sino que usted centra todos sus esfuerzos para bendecir a sus hijos. Y la corona, la victoria de Jesús, el propósito del Padre en Jesucristo, en que Jesús fuera victorioso y estuviera por encima de todo, era para bendecir a sus hijos. O sea, para que los hijos de Dios en Él, en Cristo, estén en posiciones de honra, en posiciones de bendición, en posiciones de transformación.
Por eso el versículo 21 y 22 centra que el señorío de Cristo es transmitido a la iglesia. Y la iglesia como conjunto, como cuerpo. Porque en la iglesia, aunque usted ve la iglesia, Pablo en la iglesia ve la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que Cristo venció para bendecir a la iglesia. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 22 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Todo está bajo la autoridad de Jesús. Nada se mueve sin el permiso de Jesús, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Cristo es la autoridad de todas las cosas, y agrega la Nueva Traducción Viviente, para beneficio de la iglesia. O sea, el señorío de Cristo bendice a la iglesia. El señorío de Cristo bendice su vida. Usted en Cristo, por lo que Cristo ha hecho, usted en Cristo es bendecido. En Cristo ha sido bendecido. En Cristo ha sido levantado. En Cristo ha sido restaurado. En Cristo ha sido perdonado. En Cristo ha sido liberado. En Cristo ha sido sanado. En Cristo ha sido llamado a grandes cosas. En Cristo está guardado. En Cristo hay vida eterna. En Cristo hay redención. En Cristo hay salvación. En Cristo hay esperanza. Nuestra vida se centra en lo que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz y en la resurrección. Por lo tanto, usted en Cristo es bendecido. A veces decimos: Señor, bendíceme. No, usted ya está bendecido. Señor, lléname de bendición. No, ya está bendecido. Ya tiene la bendición de Dios. Ya en Cristo usted alcanzó toda la plenitud de la gloria de Dios. Por eso la conclusión entonces de esta enseñanza nos invita a recordar esto: usted y yo estamos en Cristo Jesús. ¿Está usted en Cristo? ¿Tiene la seguridad que está en Cristo? Es una declaración de fe. Y por lo tanto, si usted está en Cristo, tiene la autoridad, el señorío, el poder de Cristo. Porque Cristo tiene autoridad, señorío, gobernabilidad para bendecir su vida. Así que usted en Cristo es bendecido. Levante su mano y diga: yo en Cristo soy bendecido. En Cristo estoy completo. Los cristianos reformados estamos en la posición que Cristo alcanzó para bendecirnos. Levante su mano y diga: yo soy un cristiano alcanzado y bendecido por la posición de Cristo, por la gloria de Cristo y por el poder de mi Señor Jesucristo. Le invito a que oremos. Y le invito a que en esta mañana, en esta serie de enseñanzas, los decretos eternos de Dios, diga: Señor, gracias por lo que yo soy en ti. Levante sus manos ahí donde está. Padre, nosotros en esta mañana damos gracias por la posición que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque en Cristo somos salvos. En Cristo somos restaurados. En Cristo somos sanos. En Cristo somos liberados. En Cristo somos prosperados. En Cristo nuestra vida tiene sentido. Diga: Señor, gracias por enseñarme a entender que estoy en Cristo y las circunstancias que me rodean no es el lugar donde estoy. Mi posición es en Cristo, y Cristo venció la muerte. En Cristo venzo todo obstáculo. Cristo fue levantado de la muerte y subió a la diestra del Padre y es glorificado. En Cristo veo la bendición. En Cristo soy restaurado. En Cristo soy sano. En Cristo soy próspero y he visto la autoridad de Cristo, porque Él es cabeza de todo, y en Cristo soy cabeza. En Cristo soy de bendición. En Cristo soy lleno del Espíritu Santo. En Cristo soy victorioso. El enemigo no puede poner las manos sobre mi vida, porque en Cristo tengo autoridad. Señor, gracias.
Gracias por enseñar a la iglesia, por darnos entendimiento, y que esta oración que San Pablo hizo por Éfeso también sea la oración nuestra, Señor. Danos sabiduría y revelación de quienes somos en Cristo, que entendamos la grandeza de tu poder. Así oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Damos un aplauso a Papito Dios. Recibimos las ofrendas y los diezmos que usted generosamente ha preparado con libertad, con disposición, con generosidad, con alegría de corazón. De con disposición, de con alegría, de con generosidad. No de porque otro da, de porque usted sabe que está en Cristo, y en Cristo usted es bendecido. Así que recibimos las ofrendas y los diezmos que usted voluntariamente y generosamente ha preparado para ministrar, y vamos a orar por la